último día de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en Medellín, Colombia. En esta jornada, David Smolansky, coordinador ante la OEA para atender la crisis migratoria de Venezuela, pidió protección para los migrantes venezolanos. NTN 24 está en el lugar de la noticia con nuestra enviada especial, Idania Chirinos. Adelante. Y en este último día de la 49ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, digamos que la atención central se la llevó David Smolansky, quien es el coordinador del grupo de tarea nombrado por el secretario general Luis Almagro para hacer un informe sobre la migración venezolana, las causas, los efectos, los países a donde estos se encuentran. David Smolansky habló en horas de la mañana. Y esto nos decía. Esta es la radiografía más actualizada y precisa sobre el doloroso fenómeno del éxodo de venezolanos que huyen del régimen de Maduro. Son 4 millones de ciudadanos, la mayor migración en el continente y la segunda en el mundo, solo superada por los sirios en Turquía. Los venezolanos salen de su país agobiados por la violencia, el hambre y la pobreza. La crisis humanitaria, reflejada en la escasez de medicamentos y alimentos. La falta de atención en salud también es determinante para la huida de los venezolanos. Cerca del 50% de las mujeres embarazadas, según Cáritas Venezuela, tienen desnutrición aguda o moderada y 8 de cada 10 venezolanos han reducido su ingesta calórica. Además de más de un tercio de la población no puede alimentarse 3 veces al día. Colombia es el mayor receptor, con una cifra de 1.300.000 venezolanos que han llegado. Junto con Perú, Chile y Ecuador, albergan al 67% de los migrantes. En el último año, el grupo de trabajo ha registrado que al menos 101 venezolanos han fallecido tratando de huir por vía terrestre o vía marítima. El informe de la OEA denuncia que quienes logran cruzar la frontera están expuestos a grupos del ELN y colectivos armados que en el lado venezolano les cobran a los migrantes bajo amenazas para poder circular. Se cobra $1 por cada venezolano que entra o sale del país. En términos conservadores, si el 25% de los venezolanos usa las trochas para entrar o salir de Venezuela, estamos hablando que estos grupos irregulares están haciendo cerca de $10.000 diarios, lo que quiere decir $300.000 al mes. El coordinador del informe, que además es delegado del gobierno interino de Guaidó, cuestionó la falta de respuesta de Naciones Unidas y le pidió a los países del continente evitar deportaciones de los migrantes. Los principales desafíos que hoy se tiene es el derecho a la identidad, el acceso a la salud pública y educación, así como también las oportunidades para insertarse en los mercados laborales. En España y Estados Unidos, la mayor cantidad de solicitudes de asilo es por parte de venezolanos, quienes se vieron obligados a abandonar su país, todos los días guardan la esperanza de poder regresar. Posterior a lo que fue la presentación de este informe, tuvimos la oportunidad de hablar con David Smolansky, que ya salía vía el aeropuerto para regresar a Washington. Y esto nos decía David. David Smolansky presentó hoy el informe ante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, el informe de migración que estuvo haciendo durante un tiempo en el que te vimos recorrer todas las zonas fronterizas, fuiste a Cúcuta, estuviste en Perú, fuiste a Brasil, fuiste a Aruba, Curazao. ¿Cuál es el resultado, a grosso modo, de este informe que presentaste? Bueno, en primer lugar, darle una dimensión global a esta crisis. Hoy son 4 millones de migrantes y refugiados venezolanos. Es la crisis migratoria más grande que haya visto en la historia de América Latina y del Caribe y actualmente es la segunda más grande del mundo, solamente superada por Siria, que lleva más de 8 años en una guerra. Además de eso, destacar que entre Colombia, Ecuador, Perú y Chile se reúne 67.5% del total de los migrantes y refugiados venezolanos. Y en el caso de Aruba y Curazao, el 15% de la población de esas islas ya es venezolana. En ese sentido hacemos un llamado a los gobiernos, y son parte de las recomendaciones que hacemos en el informe, a que no implementen restricciones migratorias. Restricciones migratorias, lejos de resolver el problema, más bien lo va a agudizar. El venezolano no es un migrante económico ni un migrante voluntario, es un migrante forzoso. Además de eso, hacemos un llamado a que los gobiernos acepten el decreto número 6 del presidente encargado Juan Guaidó, que dice que los pasaportes venezolanos vencidos pueden mantenerse vigentes por 5 años más desde la fecha de expiración. También decimos claramente, Idania, que la mejor solución para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos es que se pueda recuperar la libertad en Venezuela, que es que se pueda recuperar la democracia en Venezuela, que es que se pueda recuperar el Estado de Derecho en Venezuela y que Venezuela vuelva a ser un país de oportunidades. Solo así se frenará significativamente la migración forzosa y habrá incentivos para muchos venezolanos que están desterrados puedan
volver. Hacemos también un llamado a la comunidad internacional, que si bien es cierto, sabemos que han hecho aportes para atender a los migrantes y refugiados, lamentablemente la mala noticia que damos es que es insuficiente. Y además lo argumentamos comparando con otras crisis de refugiados en el mundo. Por ejemplo, la crisis de Siria, se le ha otorgado más de 30.000 millones de dólares de aporte por parte de la comunidad internacional. La crisis de Sudán del Sur se le ha entregado cerca de 10.000 millones de dólares por parte de la comunidad internacional. En el caso de Venezuela, poco más de 300 millones de dólares. Lo resumía el canciller Holmes Trujillo después de tu intervención, diciendo que a un migrante o a un refugiado sirio se le daba más o menos $5.000 per cápita y a un venezolano menos de $100. Así es, y eso es uno de los hallazgos que hizo parte del equipo que conforma el grupo de trabajo, específicamente el doctor Dani Bar, experto independiente, donde habla claramente que un refugiado sirio son $5.000 y un refugiado venezolano son menos de $100. Entonces el llamado es que la comunidad internacional pueda aportar mucho más, no solo en beneficio del migrante y refugiado, sino en beneficio de los países receptores que hoy están saturados y tienen serias limitaciones de infraestructura, de servicios. Es decir, aquí hay que invertir en hospitales, en ambulatorios, en escuelas, en carreteras, en albergues, que no solo va a beneficiar, insisto, al migrante y refugiado, sino al país receptor. También damos una recomendación muy importante. No se debe implementar campamentos de refugiados. Quiero ser en esto muy claro. Los campamentos de refugiados empiezan como algo temporal y terminan como algo permanente. Y aíslan a quienes están viviendo allí de la vida cotidiana, claro, y evidentemente no se insertan en los mercados laborales. Entonces no recomendamos la implementación de campamentos de refugiados y además, perdóname que me extienda, hacemos un llamado a las autoridades desde lo nacional a lo local para que ejerzan acciones y políticas contra la xenofobia y discriminación en contra de los venezolanos y que se erradique cualquier campaña electoral que tenga como bandera la xenofobia. También hacemos un llamado a aquellos países que hoy tienen a venezolanos detenidos sin antecedentes penales, sin haber cometido algún delito en los países que llegaron, a que lo liberen. Llegar a un país sin una cédula de identidad o sin un pasaporte no es delito y el término ilegal hay que erradicarlo. Una persona en todo caso está irregular, pero no es ilegal. Y también las deportaciones. Una persona no puede ser deportada simplemente por llegar sin documentación. Y aquellos países, específicamente el caso de Curazao y Aruba, que no han ni siquiera implementado algún instrumento jurídico para regularizar a los venezolanos, la recomendación que hacemos es que lo hagan, porque de no hacerlo el problema no se va a resolver. Más venezolanos pueden seguir llegando a esas islas y van a seguir estando saturadas, que por cierto, y perdóname que nuevamente me extienda, uno de los temas que detectó el grupo de trabajo es que 101 venezolanos al menos han fallecido en el último año tratando de ir a Venezuela. Y cuando decimos esto, nos referimos a gente que ha muerto ahogada en el río Táchira, gente que ha tenido accidentes por vías terrestres, o peor aún, personas que han naufragado en pequeñas embarcaciones como botes, lanchas y peñeros tratando de llegar a Trinidad y Tobago o Curazao. 101 venezolanos de lo que se conoce, algo dantesco y lamentablemente los venezolanos hemos pasado a ser balseros del siglo XXI, que también son nuestros caminantes, ¿no? Así es. David, terminaste la intervención mostrando un recorte de periódico, si no recuerdo mal, de 1979, cuando hablaba de que habían llegado a Venezuela 4 millones de extranjeros que residían allí. ¿Por qué? Porque Venezuela es un ejemplo de un país que logró ser muy rico, precisamente por el aporte de los migrantes. Venezuela le abrió las puertas a latinoamericanos y caribeños que huían de dictaduras, de hiperinflación, de conflictos armados. Incluso más atrás le abrió las puertas a europeos que huían de la Segunda Guerra Mundial o que simplemente se fueron del viejo continente post Segunda Guerra Mundial. Yo soy hijo y nieto de inmigrantes y así como yo tengo muchos conocidos que son descendientes de inmigrantes que llegaron con una mano adelante y una mano atrás para Venezuela, pero después de años de trabajo superaron la pobreza, le dieron oportunidad a sus hijos e hicieron una clase media sólida. Bueno, lamentablemente 40 años después la misma cifra, pero de destierro. Hoy no son 4 millones de extranjeros que están en Venezuela, sino son 4 millones de venezolanos que están en el extranjero. ¿Que no reciben el mismo trato? Yo creo que hay que ser aquí bien objetivo. Yo lo decía en la presentación, 1.800.000 venezolanos han sido regularizados y eso es algo que tiene un mérito enorme. Ahora hay 2 millones de venezolanos que o están irregulares o están próximos a estarlo. Además hay una brecha muy grande entre quienes han solicitado asilo
y a quienes le han aceptado esta condición. Entonces yo más bien creo que se aplaude el esfuerzo que ha hecho América Latina y el Caribe, y sobre todo lo aplaudo porque sé de las limitaciones que hay de servicio, infraestructura y presupuestaria, pero hay que hacer más. Y cuando digo que hay que hacer más, no solamente es que Chile o Perú o Ecuador o Brasil o Colombia hagan más, sino la comunidad internacional, teniendo una dimensión global de esta crisis, aporte mucho más a estos países receptores. El venezolano, y Dania, te lo puedo decir en los múltiples testimonios que he recogido, quiere trabajar, quiere emprender, quiere estudiar y quiere volver. Entonces, si estos países integran a los migrantes y refugiados, van a tener un impacto positivo en su economía, y en el futuro, cuando toque regresar a Venezuela, vamos a necesitar a nuestros migrantes y refugiados para reconstruirlo, porque es ingenuo pensar que Venezuela no va a necesitar a los migrantes y refugiados. Claro que vamos a necesitar a los migrantes y refugiados y a todos los que están desterrados para reconstruir a Venezuela, y eso es mi mayor anhelo, reencontrarme con tanta gente que hoy he visto en Cúcuta, en Boavista, en Pacaraima, en Tulcán, en Lima, en Quito, verlas de vuelta en Venezuela, siendo libres y abrazándose con su familia que hoy la extrañan a diario. Concluido este informe, tomó la palabra el canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, que preside, por ser país anfitrión, la 49ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Carlos Holmes habló de los costos que significa para Colombia recibir este primer impacto como país fronterizo de la migración venezolana. La crisis crece, el número aumenta. El número de países receptores es mayor cada vez, y la respuesta a este llamamiento global es cada vez menor, o es cada vez más lenta. El llamado del gobierno colombiano a la solidaridad mundial es contundente. No solamente hay lentitud en la respuesta, no solamente hay falta de generosidad en las decisiones que se están tomando, sino que comparativamente la actitud de la comunidad internacional en otras crisis migratorias tuvo una respuesta mucho más generosa. Los datos son más que preocupantes. El canciller colombiano expresó solidaridad con los migrantes venezolanos, pero advirtió que la situación está alcanzando límites desbordantes. La atención de la migración procedente de Venezuela está excediendo las capacidades de respuesta a nivel local y nacional en al menos 22 departamentos del país. Al día, 63.000 venezolanos ingresan a Colombia, de ellos 2.500 se quedan. Un desafío de proporciones gigantescas. No de otra manera puede calificarse lo que está sucediendo. El canciller advirtió además que Colombia podría triplicar en el mediano plazo la cifra de venezolanos. Y si hay una catástrofe en Venezuela, el número puede llegar a 3 millones y medio. Y habló del faltante en la ayuda económica de la comunidad internacional. $5.000 per cápita para cada refugiado sirio y menos de $100 para cada migrante venezolano. En los últimos 2 años, Colombia ha brindado 2.1 millones de atenciones en salud a venezolanos. Han nacido 20.000 hijos de madres venezolanas en nuestro país, y Bienestar Familiar ha invertido $43 millones para atender a 63.000 niños venezolanos. Según la proyección del Banco Mundial, su costo podrá alcanzar el 0.5% del PIB del país por año, equivalente a $1.526 millones. El ministro señaló que este año solo han llegado 66 millones de los más de 400 millones ofrecidos por la ONU para atender la crisis. Otro de los funcionarios del gobierno de Colombia que reaccionó de una manera contundente, con frases duras en relación al costo que la migración está ocasionando a los países y a la solicitud de visa que están haciendo Perú, Chile, y quizá la posibilidad de que Ecuador también lo establezca. Carlos Negret respondió de esta manera. Ecuador y Perú van a seguir colocándole restricciones a los ciudadanos venezolanos. ¿Dónde les quedó la humanidad? La humanidad que estamos haciendo, por ejemplo, nosotros los de la Defensoría del Pueblo, presentamos un proyecto de ley para darle ciudadanía a los niños y niñas que han nacido en Colombia. ¿Por qué? Porque no pueden seguir moviéndose en Colombia como unos apátridas. Una vez más, Venezuela estuvo en el centro de las deliberaciones de esta Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. La comitiva nombrada por el presidente interino Juan Guaidó se siente satisfecha, complacida. A partir de ahora, Venezuela tendrá
voz y voto. Y esto significa que la organización queda desvinculada del régimen de Nicolás Maduro. Esto ha sido una cobertura especial de Noticias RCN y NTN 24.